Hello everyone, welcome back to the White Dragon Podcast. It's your host Iván Yavani y estoy acá con un nuevo invitado. Se llama Tom Lee y es the director de algo que se llama The Curiosity Foundation. Antes de hablar de qué significa esto, darte las gracias, Tom, por venir a mi podcast nuevamente. Tuvimos unos fallos por ahí, pero qué rico volver a conversar contigo y muchas gracias por volver. No, gracias a ti, Vania. Tuve una muy buena experiencia la vez pasada, entonces muy contento de estar de vuelta. Qué rico. Tom, me gusta explicarle a la gente cómo nos conocemos y nosotros fuimos al mismo colegio. Entonces eso es para que la gente sepa. Nos conocimos cuando yo me gradué, trabajamos para el Alumni Association de nuestro colegio y me acuerdo que en los Zoom meetings escuchaba de NASA. Me acuerdo que una vez tú hablaste en un assembly de NASA y no me acuerdo haberlo procesado tan fielmente. Estaba como ahí, ay, qué bonito, pero como I didn't connect the dots. Y después I decided to Google you para ver qué decía el Google. Y I was blown away. I'm like, how can it be that this person that I work with, I don't know about, pero hace tantas cosas increíbles. Entonces, Tom, that's kind of like the reason why we're here today, to kind of talk about what you do and how you help people in the educational realm, cómo ayudas a la gente en el área educacional. Entonces, antes de empezar, Tom, como hablar de esto que es la Fundación Curiosity, tengo entendido que tú fuiste a estudiar marketing a Chicago. ¿Nos puedes contar un poco de eso? De cómo fue esa experiencia, de por qué. Ok. Bueno, hay que mucho ver por mi lado asiático, de que a los 5 años salí de Taiwán, donde nací. Fui a Paraguay y después a los 8 años vine a Chile. Estuve en el colegio por la internacional, entonces siempre mi mamá me insistía de que hay que ir a estudiar a Estados Unidos, entonces no había otra opción. No es que uno quiera tener otra opción, sino era lo que uno tenía mentalizado. Entonces fui a Chicago a empezar con business y terminé graduando en Montreal, en Canadá. Al final siempre me fui por un lado, un lugar donde parece más, con más diversidad, gente de más países. Entonces fue una buena experiencia de conocer compañeros de distintos países, de tener profesores de distintos países también. Recuerdo que mi profesor de contabilidad era de Irak, no le entendía casi nada, pero fue parte de la experiencia. También había profesores de distintos países. Entonces, y después de eso vine a Chile, después de graduarme, volví a Chile, empecé a trabajar y terminé en esto. Qué bacán escucharte porque creo que mucha gente le llama la atención algo que vamos a hablar más adelante, que es como el sentir que uno tiene oportunidades afuera. Nosotros como estuvimos en un colegio internacional era algo que ya estaba en nuestra mente, pero empezar a abrirle la oportunidad a otra persona es un poco lo que vamos a seguir hablando y qué rico que desde ya lo tenías incorporado en tu childhood, o sea, la forma que te criaste y qué rico tener esa experiencia, que después la veo muy ligada a lo que haces hoy. Me acuerdo que en el podcast que grabamos antes, que esto ya le estoy contando a todos, hablaste de que emprendiste un poco antes de llegar a lo que es HAS y después Curiosity Foundation. Te quería preguntar de qué cosas emprendiste, cómo fueron esas experiencias también. Ok, bueno, hice varios emprendimientos, pero también trabajé en varias empresas con jefes. Muy agradecido de cada uno de ellos. Fue una experiencia, aprendizaje muy importante. Siento que hice cosas buenas, pero también hice varias cosas malas, que recibí mis retos también, pero fueron justos y necesarios. Por ejemplo, empecé primero con el rubro de los zapatos, vendía zapatos, como tipo Bound Bundy también, de tener tiendas y vender zapatos. Después, con el tema de logística, también vendí luces de energía. Ahora ya más ligado al tema de la educación. Pero en el camino, varios distintos proyectos. Trabajaba mucho con fábricas de China, Taiwán y otra parte del mundo, de desarrollar productos. Entonces, siempre tenía esas ganas de hacer algo que no sean relacionado con productos, de poder realmente generar un impacto
y no depender de stock, de cuánto hay en bodega, cuánto hay que vender, cuánto hay que comprar, pero al mismo tiempo poder generar un tipo de servicio que puede generar algo positivo para los clientes. ¿Y este querer generar un servicio es algo que lo tenías pensado desde ya antes? ¿O cuándo fue como cuando te diste cuenta que como el stock y tener productos y vender eso no era lo tuyo? Yo creo que no es que no es lo mío, sino la presión que uno vive cuando uno empieza a emprender. Hay presiones muy grandes y después cuando uno tiene ya familia, hijos, entonces más grande aún, de que hay capitales que se están moviendo y capitales que no se están moviendo, cosas que hay que pagar, cosas que hay que planificar. Entonces, según mi experiencia con el tema de productos, hay mucha presión en ese sentido, de que, por Ujú. ejemplo, uno tiene que casi tener una bolita mágica y saber cuánto uno puede vender. Entonces, ya que es importación, hay que comprar con mucho tiempo de anticipación, esperando que uno pueda vender y ojalá tener suficiente Claro. para la demanda que existe. Ujú. Entonces, cómo sacar esa presión de encima, pero al mismo tiempo generar suficiente valor para que otros puedan beneficiar con este servicio. Ujú. Entonces, yo creo que esa presión constante de flujo, de no quedar estoqueado, es un tema de que yo creo que muchos tienen, excepto obviamente los que siempre venden 100% de lo que tienen, pero que con el nivel de competencia o el nivel de producto que existe en el mercado ahora, cada día es más difícil. Claro. Entonces pasemos ahora a cómo llega Haas a tu vida y qué es Haas para la gente que no sabe. Okay, HAS es Houston Association of Space Education. Entonces, esto partió más que nada con mi prima, que trabajó en esta área educativa de NASA. Entonces, HAS es una organización sin fines de lucro que está ligado con la educación, la área educativa de NASA. Entonces es una de esas reuniones familiares, entonces estuve conversando con mi prima que estaba haciendo y mencionó que llevaba alumnos a NASA y ella está trabajando especialmente en el mercado asiático para llevar a chicos a NASA. Entonces cuando escuché sentí que hay un potencial muy grande, también hay que ver con el tema de mi experiencia eh, en colegio internacional, de poder salir y conocer distintas oportunidades educacionales. Entonces comenzamos con NASA y tuvimos la oportunidad de llevar alumnos de Chile y eso fue hace 5 años atrás y hasta la fecha hemos llevado ya casi 1.000 alumnos de Chile a NASA. Increíble. Tom, ¿de dónde sale esta idea de que sean chilenos? O sea, ¿era algo porque tú ya estabas acá en Chile? ¿Sentiste que hubo un potencial en este país? ¿O fue como un luck of the draw? Bueno, obviamente porque estaba en Chile y, honestamente cuando NASA, en la educacional, piensa en temas de alumnos, obviamente piensa en mercados más grandes, europeos, el tema asiáticos, pero también piensa en el área de nivel educacional. Entonces, al final no consideran mucho a los sudamericanos. Entonces, según mi experiencia, hay muy buenos colegios en Chile, hay excelentes estudiantes en toda Latinoamérica. Entonces, yo sé que podíamos hacer el peso y representar bien a los países donde tenemos los alumnos. Incluso tenemos alumnos de Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil que han participado y se han destacado todos. Yo diría que en los primeros años cuando participaban sorprendía mucho a los expertos de NASA que estaban ahí y tanto que ahora ya no es sorpresa. Entonces ya saben que cuando llega un grupo de latinoamericanos van a tener preguntas difíciles que contestar o van a ver buenos proyectos y eso es algo que
los papás o incluso los profesores deberían sentir orgullosos de los alumnos. Qué rico escucharlo. Cuéntame un poco cómo ha sido esta experiencia de llegar a un colegio chileno, presentar esta oportunidad, qué has recibido de parte de los padres. Me imagino que es parte de los estudiantes, después me puedes contar, pero empecemos por los padres. Ajá. Bueno, primero, algo que recibo mucho comentario, muchos de los papás es, nos encantaría que nosotros a nuestra edad podíamos hacer esto también. Entonces, yo creo que eso es algo muy positivo, de que los papás están dispuestos a hacer ese esfuerzo para que sus hijos tengan la oportunidad que ellos no tenían. Y es un valor que es muy notable. Hemos tenido papás que han hecho un esfuerzo tremendo para que sus hijos puedan ir. Después podemos hablar un poco de fundación, de que cómo a través de la fundación podemos dar asistencia financiera, especialmente a los papás que realmente hacen ese esfuerzo. Obviamente, lo que hay más, cada día más, el nivel de aprensión de los papás, de cómo está mi hijo, va a estar bien o no. Pero al final yo puedo decir que 100% de los alumnos terminan teniendo mucho más independencia, autoestima, y eso es los comentarios que más recibió de los papás, de que empezaron con obviamente un cierto nivel de preocupación, de que muchos de sus hijos van a estar lejos de ellos por primera vez por unos días. El programa son solo son de 2 semanas. Entonces, no es tanto, pero obviamente para un papá que su hijo no esté al lado de ellos un día, 2 días, ya es mucho. Ah, entonces, esa es la preocupación más grande, pero fuera de eso, yo creo que todos quieren que su hijo tenga la posibilidad, incluso muchos papás quieren que sus hijos vayan a esta experiencia. Hay algunos alumnos que piensan de que podrían usar su tiempo mejor en otras cosas que aprender en NASA, otras experiencias. Pero sí, al final todos lo pasan muy bien, hacen muy buenos amigos y eso los papás lo aprecian. Hablemos un poco de qué trata este programa de 2 semanas para ir un poco más a lo específico, para después preguntarte qué es lo que los niños aprenden y por qué es tan relevante programas como este. Ok, bueno, nuestro programa ahora es Curiosity Expeditions y tenemos hasta la fecha 3 expediciones distintas. Primera, obviamente, el tema de NASA, de que esas 2 semanas tienen esta experiencia de aprender en NASA, entrenar como astronauta, tener charlas con expertos, incluso conectarlos con las universidades relacionadas con los estudios espaciales, conectarlos con las empresas privadas, poder crear, hacer proyectos y realmente aprender cuáles son las carreras relacionadas con eso. Entonces, si están interesados en seguir, podemos asistirlos para que sigan esta carrera. Lo importante es que uno pueda ver y tener la experiencia de algo que uno normalmente no puede tener en su propio colegio. Tenemos un programa bastante entretenido que se llama Talentier, que realmente está pensado en alumnos que no saben mucho qué es lo que les gustaría estudiar después. Entonces, la idea de ese programa es conectarlos con varias de las mejores organizaciones a nivel mundial y también universidades. Por ejemplo, tienen clases de liderazgo y diseño en Disney, tienen clases de marketing o de física, Universal, o conservación marina, SeaWorld, sobre ingeniería mecánica con Daytona, pero también, obviamente, también de ingeniería espacial con NASA, pero también lo conectamos con universidades, por ejemplo, universidades que son destacados en el área de entretención digital, por ejemplo, videojuegos, música, cine, animación. Y otras áreas, negocios. Entonces, al final, la idea es que los alumnos después de esto puedan explorar muchas carreras. Tengo una tercera que es muy entretenida, que es más sobre el tema de liderazgo, habilidades socioemocionales y también el tema de conservación marina, que consiste en navegación en vela por el Caribe por 2 semanas. Entonces, hay un grupo de alumnos, cada uno tiene un labor distinto, uno tiene que limpiar, otro tiene que cocinar, entonces otros tienen que ir navegando, van turnando, entonces navegan y conocen distintas islas por el Caribe. Entonces, todo esto realmente es generar esas experiencias nuevas, pero también ir conectándolos a las carreras del futuro. Es muy normal que la mayoría de los alumnos no sepan qué quieren estudiar cuando terminan el colegio o qué les gustaría hacer.
Entonces, la idea es a través de esta experiencia saber qué le gustaría o tener una idea más clara. Pero también lo que hacemos es, si está interesado en una carrera, de a través de la fundación asistirlo y ayudarlo a conseguir una beca, garantizarle una beca para que pueda estudiar, por lo menos ahora en Estados Unidos. Eso es increíble. O sea, garantizar una beca, darle esa oportunidad a un estudiante que ya sabe lo que quiere, eh, lo encuentro en verdad fascinating. Tom, quiero preguntarte un poco de si me puedes dar un ejemplo de un caso de algún estudiante, de algún chico o chica que habiendo hecho cualquiera de tus programas, ¿cuál fue su cambio? ¿Su cambio en habilidades? ¿Su cambio en herramientas? Ok, bueno, por ejemplo, tenemos dos tipos de grupos, uno en Merosco, que es sexto, octavo año básico, y otro grupo senior que es de enseñanza media. Los niños de sexto, octavo, lo que más aprenden después, en general, lo que más ah, cambian o mejoran después de esta experiencia es el tema de autoestima y también el tema de independencia, de que saben de que yo lo puedo hacer. Yo puedo aprender, yo puedo sobrevivir 2 semanas solo sin mis papás. Yo puedo aprender ah, y entender muchos de los valores que hay que ver con el tema de trabajo en equipo, de que es muy difícil hacer algo solo. Entonces tenemos alumnos de todo tipo de personalidades, algunos más reservados, que por ejemplo los papás quieren ir para que haga amigos, otros que tienen muchos amigos y siempre quieren llamar la atención, por ejemplo. Entonces, al final, lo que más aprenden ellos es para un proyecto, para un trabajo o lograr algo, uno depende de otro, ¿no? Uno no puede hacer algo solo. Entonces se generan muy buenas amistades. Muchos chicos que yo los veo y llegaron muy tímidos y terminaron con esa más personalidad, más independencia, más confianza para hacer amigos. Y eso yo creo que es mucho más valioso de si aprendieron, por ejemplo, a distancia entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, en NASA. Yo creo que eso es más importante. Para los alumnos más grandes, yo creo que en general, más que un alumno específico, es uh, de saber de que hay mucho más afuera de solo las carreras tradicionales, ¿ok? De que hay una industria muy grande de con distintas demandas, cosas muy entretenidas que le gustaría aprender, que uno no tiene que ser siempre buena en matemática para hacer algo que le gustaría hacer, o ser muy bueno para escribir. Se busca talentos distintos, pero lo que más se busca es perseverancia. Entonces hablamos de los niños sexto, octavo que aprenden mucho más el tema de trabajo en equipo. Los más grandes de enseñanza media aprenden sobre el tema de las dificultades para lograr algo. Entonces la perseverancia es un valor que ellos, que muchos saben que es muy necesario. De no darse por vencido, de que hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando para lograr un objetivo y lo positivo es que tener esa confianza que sí lo pueden lograr. Por ejemplo, tienen charlas con astronautas que dice, hey, intenté 18 años para ser astronauta y lo hice. Otros que, por ejemplo, el astronauta Franklin Chang Díaz de Costa Rica llegó a Estados Unidos con casi nada, nada en bolsillo y terminó siendo astronauta. Pero ¿cómo lo hizo? Entonces son esas historias que finalmente ayudan a inspirar a alumnos. Dice, hey, yo también lo puedo lograr. Entonces, por ejemplo, a la vuelta dice, hey, yo quiero estudiar esto, voy a intentarlo, y lo intentan y lo logran. Y yo creo que es un paso muy importante, esta autoestima y también esa perseverancia. Lo encuentro demasiado valioso que un programa o una instancia le dé esas posibilidades para desarrollar cosas tan importantes como la perseverancia o enfrentar a niños antes de salir del colegio, que el colegio es una plataforma tan segura, tan cuadrada, tan tú vas a esto, te gradúas, pasas el curso y entrega el paper y hace esto y te gradúas y todo bien y como que ahí nomás. Y ahí sí hay un nivel de perseverancia, debo admitirlo, pero nunca tanto como a lo que tú me estás contando, que ya es la vida, cómo haces tú para
seguir un sueño o hacer algo que te propones sin saber en verdad cómo vas a llegar. Porque yo creo que algo que puede frenar mucho a gente en general, no quiero hablar solo de los jóvenes, es no saber cómo hacerlo. Pero eso no es, por ende, una razón de no hacerlo. O de no es una razón de que no vas a poder hacerlo solo porque no sabes. Entonces, qué importante es tener estas como experiencias que para los mayores del colegio como que puedan aprender. Hablando un poco de NASA, algo que hablamos antes que me fascinó, que quería volver a introducirlo, es que NASA tiene una frase que es failure is not an option. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Qué significa para ti que el fallar no sea una opción? Bueno, fallar, todos fallamos, todos los días la posibilidad de fallar es mucho más grande que uno piensa, pero es parte de eso, parte de la vida y uno tiene que ir aprendiendo de esas fallas y seguir avanzando, seguir creciendo, uno no puede estar frenado. Yo creo que hablando de eso, fallar es algo que uno no interpreta como fallar. Es una experiencia, es un aprendizaje. Ah, Todos sabemos de que nadie es perfecto. Yo quiero partir con eso. Ninguno de nosotros es perfecto y lo entendemos. Entonces, de saber decir, hey, me equivoqué, pero lo voy a mejorar, o aprender de esos errores, yo creo que eso es clave. Yo creo que eso es mucho más valioso de ser exitoso. Incluso hay que hacer eso para ser exitoso. Entonces, hablaste sobre el tema de sueños. ¿Cuáles son nuestros sueños? Nuestros sueños es una combinación, yo creo que para alcanzar un sueño es una combinación de aprendizaje y errores. Entonces no hay que tenerle miedo, no hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo de equivocarse, no hay que tener miedo de sacar una mala nota en el colegio o en la universidad, no hay que tener miedo de que el jefe se enojó o alguien que trabaja contigo se enojó porque te equivocaste, es normal, pero hay que aceptarlo, hay que tener esa autoestima de decir, hey, me equivoqué, pero lo voy a superar. Entonces eso es algo muy valioso que no lo digo yo, lo digo los expertos en NASA y los expertos en las organizaciones de Disney, otro que hablamos, lo que enseñan los alumnos. En Disney hay una frase muy importante que siempre acuerdo que ellos hablan con los chicos, de que para que algo sea exitoso y para que un equipo funcione bien, hay que tener diversidad, hay que tener diferencias. Entonces, a lo que quiere decir es, para que un equipo pueda lograr un objetivo juntos y que sea un buen equipo, depende de las experiencias de todos. Entonces, la experiencia también se puede interpretar como una acumulación o una serie de errores que uno va aprendiendo. Entonces, son esos errores de todos que hace que una misión, un objetivo, una meta sea exitosa. Entonces, llegar a la luna, más que una serie de éxitos, yo diría que es una serie de muchos, digamos, trial and error, del tema de pruebas y errores para poder llegar a ese objetivo. Entonces, fallar es parte de, no es algo malo, es algo, hay que interpretarlo como algo positivo. Me gusta mucho tu respuesta. Quería preguntarte, looking back, mirando hacia atrás, ¿cómo ves tú o cómo decides interpretar tus experiencias llegando hasta hoy día? O sea, hablamos que estudiaste marketing, después terminaste en Canadá, si no me equivoco, y hiciste varios emprendimientos, volviste a Chile, y now estás con próximos proyectos de Leave Chile. Em, ¿Cómo interpretas como tus experiencias hasta este punto? Yo creo que más que nada es primero agradecer a todas las personas que me han enseñado, que me han tolerado, que, ah, que tuve la experiencia en todo este proceso. Como te comenté, he tenido varios jefes que han soportado mis errores, como dice de Chile, mis cagazos. Pero ellos también entendían que era joven y iba a hacer errores. Obviamente hay momentos que se enojaron, pero son todas experiencias muy valiosas y agradezco a cada uno de ellos.
agradezco a todos los socios que he tenido, con quien he trabajado. Entonces, todos tenemos personalidades distintas y todos somos jóvenes desde un cierto momento y que era muy típico que uno sale y piensa que lo sabe todo y al final uno termina diciendo, hey, yo no sé nada. Pero es parte de madurez. Looking back o viendo hacia atrás, uno se ríe de que son cosas que uno ha pasado. Y que uno ve muchos jóvenes pasar lo mismo. Entonces, no es de decir cómo son así, más que nada es cómo ayudarlos, guiarlos y llegar a eso, cuáles son los valores que uno piensa. Uno no puede enseñar a los jóvenes o uno aprender siempre de las cosas correctas. Uno tiene que equivocarse para aprender, ¿okay? Hay que hacerlo para entender cuál es el proceso. En la universidad, el colegio te enseña cuál es el mejor paso para lograr algo, pero si uno no lo hace, uno nunca va a saber por qué es el mejor paso o si existen mejores pasos o no. Entonces, yo creo que viendo atrás, lo más que puedo decir es muy agresivo de todos mis ex socios, mis ex jefes, mis ex colegas. No tendría la oportunidad que tendría ahora sin ellos. ¿Y de qué manera atribuyes la consistencia o la perseverancia que hemos hablado como una habilidad blanda en tu vida? ¿Tú crees que ha incrementado? ¿Crees que es algo que has aprendido recientemente o cómo? Ok, no, buena pregunta. Yo creo que uno, para perseverar hay que tener una motivación, ¿cierto? Y yo creo que todos tenemos una motivación distinta. Yo podría decir, pues, mi motivación personal es la familia. Ah, Cuando nació mi hijo, ya uno siente una obligación distinta, uno lo hace feliz, que el sacrificio de uno lo hace feliz sabiendo de que uno puede dar una mejor oportunidad, una mejor vida o hacer algo que a la familia le gusta. De que y si ellos son felices, yo soy feliz. Yo creo que esa motivación me ha ayudado muchísimo en el sentido de perseverar, de cuando uno está cansado, olvidarse que uno está cansado o querer aspirar a más. Es una motivación. Pero como digo, Ujú. muchos tienen motivaciones distintas, aspiraciones distintas. Para muchos es, yo quiero comprar ese auto del sueño y lo voy a lograr. Es una Claro. muy buena motivación. O yo quiero viajar a un lugar y quiero hacerlo. ¿Por qué no? Son todas motivaciones muy positivas. Pero yo creo que al final depende mucho de eso, de autoestima, de Ujú. que si uno tiene autoestima, de si yo lo voy a lograr, ah, ya ayuda muchísimo, Claro. de que si yo persevero, lo voy a lograr. Es muy Ujú. distinto de decir, voy a hacer todo lo posible y veré si lo podré hacer. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces yo creo que hay que partir de decir y convencerse, lo voy a lograr, lo tengo que lograr. Hay que partir con eso. Y si uno tiene esa autoestima y uno tiene esa energía, no ser flojos, tiene esa energía para llegar, lo va a alcanzar. Porque en este mundo hay posibilidades en todos lados y hay que trabajarlo, se puede. Me gusta mucho tu respuesta y justo que hablaste de tus hijos y estás en este mundo educacional y hablando un poco de tu historia, looking back como padre, ¿qué crees que son, no sé, digamos tres habilidades que te encantaría que, como traspasarle a tus hijos que valoras demasiado, que crees que con estas habilidades tus hijos van a lograr sus metas, como tú como padre y como también parte de este sistema educacional? ¿Ok? Um, para mí, lo que me encantaría que mi hijo tuviera o tiene o que siga desarrollando, primero es el tema de autoestima, de que él lo puede lograr, que no hay que tener miedo. ¿Ok? Obviamente, él, por ejemplo, él ha pasado por muchas circunstancias de que quiere lograr algo, pero hay competencia o hay personas que no lo dejan seguir ese camino, pero él mismo dice, no lo voy a lograr. Y eso suena muy bien. Eso es decir, Ujú. no lo voy a lograr.
y verlo, por ejemplo, juega mucho al fútbol, entonces él Sí. tiene su sueño de ser futbolista profesional, entonces entrena mucho y al mismo tiempo hay mucha competencia, entonces, y él siempre quiere seguir esforzando, y eso le ayuda mucho. Pero también algo muy importante es el tema de empatía. Yo creo que es algo muy importante y se desarrolla mucho en el colegio también, de, de ir entendiendo cómo son las distintas emociones que existen, de ir a ayudar a un compañero o con una compañera si es necesario, de hacer saber cómo leer el tema de lenguaje corporal, el tema de tratar de ponerse en el zapato del otro. Eh, yo creo que esos valores de empatía, de comprender a otros, defender a otros, de tener autoestima, de tener confianza o de querer lograr un objetivo, yo creo que esos son lo que más destaco de mi hijo, pero ojalá que siga ese camino. Ujú, Está en la ujú. adolescencia, entonces uno nunca sabe, entonces algo nuevo para mí. Um, pero eso yo creo que son los valores más importantes. Eso primero, empatía, Ujú, de saber entender cómo son cómo se sienten los demás y tener mucho cuidado en ese sentido. ujú. Eh, Me gusta mucho eso, que hables de primero el querer que tu hijo tenga la confianza en sí mismo, que es algo que yo creo que igual se va adquiriendo con el tiempo y va aprendiendo. Y lo rico de estas habilidades es que son never ending. No es que tú un día llegaste al máximo experiencia, aprendizaje, de lo que es la empatía, de lo que es la confianza. Es algo que se va creciendo, pero si lo tienes como consciente, lo puedes Mm. trabajar a medida que pasa el tiempo. Y qué rico saber eso, como incluso personalmente. Em, Te quería preguntar, ¿qué ha significado para ti ser parte de una organización que brinda un servicio que puede llegar a impactar la vida de la gente? O sea, literalmente le estás abriendo las puertas a muchos niños, das oportunidades y acercas oportunidades que se ven tan lejanas, entonces a un punto ya personal, ¿qué ha significado esto para ti? Yo creo que lo- para mí lo más valioso ha sido de ver cómo los alumnos, cuando empiezan estas actividades educacionales, de llegar con muy defensivos o muy asustados, especialmente en niños chicos porque están lejos de sus familias, lo más adolescente muy a la defensiva porque ya más territorial, a terminar de hacer muchos amigos, de incluso no querer volver a casa. Um, en ese sentido, yo creo que es muy valorable de que ellos aprendieron de que ellos pueden valerse por ellos mismos. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, hay que respetar a los demás, porque si no va a estar peleado con todos y eso no funciona. Yo creo que eso es lo primero que es muy notable. Pero al mismo tiempo, tener una sensación de que llegaron y aprendieron algo, pero al mismo tiempo que le gustaría, ojalá, seguir ese camino, apreciar más de lo que están aprendiendo en el colegio. Es por eso que es muy importante que ahora en la fundación lo que queremos hacer es conectarlos con la universidad, conectarlos con lo que gustaría hacer a través del tema de las becas. Uh, Imagina, nosotros que tratamos de crear y ellos terminaron muy motivados de querer aprender algo distinto, y no podemos dejarlo allí, no podemos dejarlo decir, hey, ahora estás solo, sigue tu camino y trata de alcanzar tus sueños, chao, aquí está tu diploma, su certificado que terminaste el programa. No puede hacer eso, tenemos que hacer mucho más. Eh, um, por ejemplo, mi experiencia en Chile es, en la mayoría de los colegios, aunque hacen ese esfuerzo para conectar a los alumnos con las universidades o futuras carreras, faltan herramientas para realmente ayudarlos, guiarlos. Yo puedo contar con los dedos muy pocos que realmente es una persona muy dedicada, muy profesional. Muchos están empezando recién. Pero una desconexión entre colegio y universidad con el tema laboral. ¿Recuerdas que antes en Chile había carreras que uno estudiaba y después salía y no había Sí, po. ámbito laboral? Entonces, hay una conexión entre los tres.
Entonces, ¿cómo lo ayudamos, aunque sea poco tiempo, pero también asistirlos y conectar los tres juntos? Entonces, recuerda que los programas los conectamos con organizaciones, pero también con universidades, pero también con organizaciones, de que ellos, lo que ellos ven que funciona en las empresas o de esas organizaciones, también lo enseñan en la universidad y es algo entretenido. Ves la persona que está creando la nueva película de Star Wars y están haciendo algo que ellos aprendieron en el colegio y que van a aprender en la universidad. Dijo, oh, eso yo lo puedo hacer también. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los alumnos? ¿Qué diferencia hay? Es darles esa confianza, decir, hey, si te gustaría estudiar esto, y si tus papás quieren apoyarte también, te vamos a ayudar, te podemos garantizar una beca para que tú puedas seguir estudiando esto. Entonces, Ujú. eso genera otra motivación de decir, hey, yo puedo, yo quiero, en vez de volver a Chile o volver al país de origen y que, ok, vuelvo a lo mismo. No estoy diciendo que los países son distintos, estoy diciendo que las herramientas que ellos tienen más herramientas, puede Claro, conectarse más al resto del mundo y también eso le puede ayudar a también buscar más en su propio país. exacto. Entonces yo creo que esa es la perseverancia, ese es el camino que más valoro cuando veo a los niños después de esta experiencia. Ujú. Qué rico dejar en los niños instalado como el no conformarse, o sea, ya que te abrimos un poco esta puerta a pensar más del mundo como un mundo global que uno puede digerir más que como, uy, soy solo de Chile o soy solo de donde sea de Sudamérica. Creo que algo en el colegio que nos enseñaron harto era como que somos citizens of the world, o sea, somos como ciudadanos del mundo. Existe esta conectividad cada vez más fuerte, entonces qué rico darle esa misma oportunidad a otros. Sí, bueno, esa es la clave. Esa es la clave. Yo creo que como adultos, en el área educacional especialmente, nuestra misión es motivar, incentivar a los alumnos a querer aprender, a apreciar lo que ellos aprenden. Claro. Entonces, entonces uno no estudia para sacar una buena nota, uno estudia para, ojalá, querer alcanzar una meta. Pero si Sí, no le muestras cuáles son esas distintas metas que puede lograr, su única meta va a ser sacar una buena nota en la prueba. claro. Ah, entonces, si es así, no es tan divertido. No, Es más presión que diversión. es Ah, verdad. entonces, de poder ver más. Y no solo este programa, hay muchos otros programas, muchas otras experiencias. Ah, entonces, es salir de la burbuja. Todos nosotros vivimos nuestra propia burbuja. Pero si nosotros nos atrevemos o generamos nuestra oportunidad para salir de esa burbuja, de salir y aunque uno falle, aunque no salió bien o que no lo pasó bien, son todas esas experiencias que cuando hablamos de failure is not an option, al final no es failure. Es decir, uno lo pasa mal, no es fallar, es una experiencia. Me encanta terminar en esa nota. Como te contaba la otra vez, termino con una última pregunta que le hago a todo el mundo que tiene que ver con la autenticidad. ¿Qué significa para ti vivir una vida auténticamente? Ok. Yo creo que todos somos auténticos en nuestra propia forma, ¿cierto? De que es como hablamos, de una acumulación de series de experiencias y errores, pero también a ser auténtico también hay que ver, en mi opinión, con la responsabilidad. Ah, yo creo que muchos hablan de que haz lo que te gusta, haz lo que te encanta. Ok, está bien, pero también hay una responsabilidad detrás de eso. Ok. Por ejemplo, para mí ser papá y hay una responsabilidad adicional. Entonces, pero también es lo que me hace auténtico en el sentido de que yo tengo esa responsabilidad y tengo esas experiencias. Todos somos especiales. No todos logran ser exitosos en el sentido de que, lo hablamos la vez pasada, muchos piensan que ser auténtico es sinónimo de ser exitoso. Para mí, auténtico es algo distinto. Ah, yo creo que todos tienen esas actividades distintas, vidas distintas. Algunos lo logran, ser exitosos, otros usa toda su vida y se esfuerza toda su vida y no lo logra.
pero son todos igual de valorables y son todos igual de auténticos. Entonces, yo no me siento especial en nada, yo solo siento que yo soy uno más de que tengo una responsabilidad muy grande con mi familia, con las personas con que trabajo, y voy a hacer todo lo posible para que tengan una mejor vida y contribuirles a que tengan una mejor vida. Yo creo Ujú. que eso es, y yo creo que muchos luchan con eso todos los días, y es algo muy valorable, y eso hace que todos seamos auténticos, luchando para ser exitosos. Claro. Qué lindo como incorporar la responsabilidad en la autenticidad. La responsabilidad no solo con uno mismo, pero sino con tu familia, con tu entorno, con la gente que tú quieres como as a caretaker. Ujú. Em, Porque la autenticidad como que en la forma en que tú la respondes como que defeats o se defiende de esta noción que la autenticidad es individual. La autenticidad tiene una relación con el resto. Y me acordé a lo que me contaste de Disney, que para ser una compañía exitosa se necesita la diversidad y la diferencia. Entonces es como esta búsqueda de ser tú mismo sin hacer oídos sordos a cómo te relaciones con el resto también. Exacto, y eso es, al final es, fallar es parte de tu experiencia para contribuir a este equipo. Es un lindo camino, lo he pasado muy bien y me siento muy afortunado de las experiencias, me siento muy afortunado y muy agradecido con todas las personas con quien he trabajado, con las personas con quien conozco, y eso es lo que hace que uno sea auténtico, distinto, ¿cierto? Qué rico, sí, de todas maneras. Tom, para terminar este podcast, a la gente que nos ha escuchado, ¿dónde pueden encontrar más de tus programas, más información? Si nos puedes decir la página web, el Instagram. Gracias. Bueno, nuestra expedición se llama Curiosity Expeditions. Es curiosityexp.com, curiosityexp.com. Y también puede conocer nuestra fundación, fundacioncuriosity.org. De esa manera, asistimos a todos quienes realmente quieren buscar o buscar distintos caminos, y tener nuevas experiencias educativas. Entonces estamos aquí para asistir. Perfecto, eso va a estar quedado en los show notes, que en el podcast se puede ver la información y en Instagram pueden, ahí se los voy a poner para que lo puedan ir a buscar. Tom, agradecerte una vez más por venir a este podcast a contarnos de la maravilla que haces y por poder compartir con nosotros eso. No, gracias a ti por la oportunidad. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídese. Bye bye.